Muy buenas noches, gracias por estar, ¿cómo les va? Un gusto, un placer poder compartir este nuevo viernes con ustedes. Gracias por todos los saludos, los comentarios. Hay algo que particularmente me llamó la atención y me emocionó mucho. Una ex alumna mía, no sé de qué año, Liliana, cuando terminó la charla, ve un mensaje, una notificación en Messenger, que no es la red que más uso, y la descubro agradeciéndome que ha podido escuchar y tomar contacto después de varios años. Es una alegría grande para mí poder recibir este elogio, este halago tan grande, y qué bueno que pueda estar haciéndoles bien a gente con quien nos hemos contactado en tiempos anteriores, ¿no? Así que si esta charla le está haciendo bien a usted, no se la guarde, compártala, comparta el link con amigos, entren en el canal de YouTube, pueden suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones y así estamos en contacto. Están también el resto de las redes y el teléfono también ahí a pie de pantalla, así que esperamos sus comentarios. Realmente estamos viviendo tiempos muy tenebrosos en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, donde le diría nuestra capacidad de asombro se queda corta cada mañana con nuevas noticias, con decepciones, con ausencias, con una inestabilidad en lo económico, en lo político, en lo relacional, en la salud, en todo sentido. La charla pasada estuvimos tomando conciencia de lo insuficiente que resultaba nuestra estructura religiosa, tal vez nuestra fe, nuestra medida de fe para atravesar la situación presente. Es común escuchar de varios, no sé qué pasa, es como que no me funciona. Tengo que cambiarme de lugar, tengo que cambiarme de iglesia, tengo que cambiarme de país, no sé qué voy a hacer. Bueno, esto es para gente que está tomando hoy conciencia de que lo que nos ha traído hasta acá no nos sirve para avanzar en adelante. Pero hay gente que hace tiempo, días, meses, años, que abandonaron ya la fe. En estos días tuve contacto con un amigo de la infancia y hermano en la fe también, con quien estábamos compartiendo tiempos de la infancia y recordando momentos cuando él se apartó de la iglesia. Y se apartó por situaciones triviales, digamos, y sin darse cuenta, se fue deslizando, hasta que finalmente llegó al final. Dice, Pablo, perdí absolutamente todo. En el trabajo, en lo económico, en lo emocional, estaba completamente en la lona. Y en ese momento él recordó su depósito inicial de fe y dice, volví al único lugar donde podía volver, arrodillarme al pie de la cama y decirle, Señor, perdóname. Y ahí comenzó todo un tiempo, un proceso de restauración. Hoy se lo ve bien, trabajando, tratando de marcar diferencia en la vida de su familia y de sus alumnos y demás. Pero qué bueno que haya podido volver. No es la experiencia, lamentablemente, de todos. Hay muchos que hoy todavía están a la deriva, renegando, sufriendo y haciendo sufrir a la gente que está en su entorno inmediato, ¿no? Que también sufren a su lado. Diríamos que la noche está avanzada, usando palabras de la Biblia. La oscuridad está más oscura, más densa cada vez. Y yo quisiera en esta charla aportar un granito de arena que pueda ayudar un poquito tal vez a alguno de los que me escuchan. Quizá esta charla no sea para todos. Si usted está bien, si usted está tranquilo, no hay ningún problema, ninguna zozobra, tal vez pueda pasar esta charla y esperar la del viernes que viene. Dijimos en charlas anteriores que un problema fundamental que tiene el hombre es nuestra capacidad dañada para dar y para recibir amor. Esto evidentemente genera consecuencia en nosotros, en nuestras relaciones con Dios,
con nuestra familia y con los que nos rodean. Hubo dos porciones de la Biblia, dos pasajes que estuvieron revoloteando en mi mente, que dieron lugar a la charla de hoy, y yo quisiera que sean como los dos faros de un automóvil que nos iluminan un poco el camino y nos aportan luz en cuanto a este tema. El primero está en Marcos capítulo 10, versos 17 al 22, donde se nos comenta de un joven rico, muy religioso, que vino hincando su rodilla en algún momento al Señor y le hizo esta pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice que Jesús le contesta: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y es como que él toma conciencia de esto y le dice: Maestro, todo esto ya está pasado, es materia aprobada, me falta algo más. Y ahí está el versículo 21, donde dice de Marcos 10, dice que Jesús mirándole le amó. Tome cuenta este detalle porque nos va a ir enganchando con el título de esta noche. Mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, en esta nueva dimensión, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y el versículo 22 es lapidario. Él, afligido por esta palabra, se fue triste, se volvió triste, porque tenía muchas posesiones. Esto abre el interrogante a este diálogo entre Jesús y el joven religioso. ¿Por qué se volvió triste? La primera pregunta que yo me hago, porque él consiguió respuesta en la misma línea en que él preguntó. Le dieron el vuelto con la misma moneda. Él preguntó: ¿qué tengo que hacer? Y cuando Jesús le dio los mandamientos, porque ya obviamente lo venía encasillando, ya conocía el corazón de él, él dice: todo esto lo guardé, ¿qué más me falta? Y dijo Jesús: una sola cosa te falta. Entonces, ¿por qué se volvió triste? Esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Era sincero en la pregunta que estaba haciendo? Y acá tenemos que hincar un poquito más adentro y decir qué es lo que estaba pasando. Él vino buscando algo, no vino buscando a alguien, porque si hubiera venido buscando verdaderamente a Cristo, se iba a llevar la vida eterna a Cristo y todo lo que él podía y necesitaba para su vida presente, futura, etc. Vino buscando algo y se volvió sin ese algo. Entonces, la tercera pregunta acá, la más fuerte de todas y que nos conecta con el título de esta noche es: ¿se sintió amado por Jesús? Esto es lo que da razón al título, ¿no? ¿Se sintió amado por Jesús? Parece que no. Saben que en la época de Jesús, esto es para ponernos un poquito en contexto, algo que escuché recientemente, cuando un niño judío nacía, tenía 3 niveles diferentes de capacitación en su formación. Los primeros 5 años los pasaba con su familia, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, donde ellos le daban el primer nivel de enseñanza. Desde los 6 hasta los 12, 13 años, hasta iniciada su adolescencia, iba a la sinagoga donde recibía el segundo nivel de instrucción. Y después se veía, si le daba la cabeza, como escuché, entonces pasaba a un tercer nivel donde los rabinos, los especialistas, los expertos, tomaban la vida de este muchacho y lo llevaban hasta completar su formación. Y luego de ese tercer nivel, si el rabino que lo había tenido veía que era potable, entonces le daba esa palabra: ven, sígueme. Y el muchacho dejaba todo para poder seguir tras los pasos de su maestro. Si el rabino se daba cuenta que no era potable para seguir adelante, entonces él volvía a la casa de sus padres
para aprender el oficio de su papá, entonces no le daba la cabeza, la mente, el intelecto para poder seguir avanzando en su conocimiento, se dedicaba al oficio de su padre. Este joven, cuando escuchó la voz del maestro, ven, sígueme, tomando tu cruz, dice que se volvió triste. Es como que su confianza estaba mal enfocada. La religión en ese momento le impedía sentir el amor de Dios. Y uso a propósito esta palabra, sentir, más que saber, o no solamente saber o creer, sino sentir. Aquello en lo que él confiaba, lo que era la base de su confianza, donde él había depositado su confianza, fue lo mismo que lo terminó condenando. Yo creo que acá cabe la reflexión de este primer faro que nos alumbra. ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Qué hay en la base? ¿Qué es lo que en realidad estás buscando? ¿Dónde está tu fe? La segunda porción está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, donde dice que Simón el fariseo, otro religioso, invitó a Jesús a su casa para honrarlo con una cena. Lo invitó para que comiese con él. Y cuando, habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces dice que una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, vino, trajo un frasco de alabastro, de perfume de alto precio, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Hay detalles de esta escena que van a enriquecer el cuadro, ¿no? La gente acomodada en la época de Jesús, como era el caso de Simón el fariseo, tenía su casa edificada alrededor de un patio donde normalmente había un jardín y una fuente. Y en los días de verano, en los días de calor, la comida se hacía justamente al aire libre, en ese patio, en mesitas a muy bajo nivel del piso, con sofás bajos también. Entonces la gente se sentaba ahí alrededor, con sus pies hacia atrás. Esto es lo que le permitió a la mujer encontrarse con los pies del Maestro, de Jesús, con su mano izquierda apoyada en el sofá bajo o directamente en el suelo, y la mano derecha limpia y libre para recoger los alimentos y llevárselo a la boca. En ese ambiente, donde cuando llegaba un rabino, un experto, a la casa de alguien que lo hospedaba, era común que se deje abierta la puerta para que tenga acceso todo el pueblo y venga a escuchar la riqueza de enseñanza que traía, en este caso, Jesús, ¿no? Simón en esa oportunidad se perdió ese momento único y la mujer aprovechó para recibir algo que en realidad necesitamos todos, pero que parece que la gente religiosa, bien acomodada o con sus necesidades básicas satisfechas, no necesita o simplemente se lo pierde. Igual que aquellos que tienen su confianza puesta en algo de lo que han podido conseguir. A veces nuestra propia suficiencia puede cerrar el camino a la salvación de Dios. O a veces por no haber tocado fondo, como en el caso de mi amigo del inicio de la charla, es lo que le pasaba, no se daba cuenta hasta que llegó al fondo de la cuestión. Y lo extraño, como alguien dijo, es que cuanto más buena es una persona, más siente su pecado. Cuando Pablo habla de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, agrega, de los cuales yo soy el primero. Y otro grande, San Francisco de Asís, dijo en algún momento de su vida: no hay en todo el mundo un pecador más desgraciado y miserable que yo.
Aunque es verdad que el peor pecado es no tener conciencia de pecado, la realidad es que el sentimiento de la necesidad abre la puerta al perdón de Dios, porque Dios es amor. Y la mayor gloria del amor es que uno sienta esa necesidad, la necesidad de amor. Y acá volvemos a la escena de este segundo faro. A ella, a esta mujer, ¿qué es lo que la trajo a Jesús? ¿Por qué lloró? ¿Por qué derramó y dio todo lo que tenía sin que siquiera Jesús se lo hubiera pedido? Al joven rico le dijo, una cosa te falta, andá y vendé todo lo que tienes. Acá no hizo falta, la mujer largó todo de entrada. ¿Qué es lo que movió adentro de ella? Y acá hay una sola respuesta que también nos conecta con el título de la charla. Ella sintió el amor de alguien que no la juzgaba por lo que había hecho, sino que la amaba tal cual era. Y esto, mis queridos, creo que trae una aplicación muy fuerte para cada uno de nosotros. Como decíamos recién, no se trata solamente de saber o de creer. Los que conocemos algo de la Biblia podemos recitar de memoria versículos que nos hablan del amor de Dios. La pregunta es, ¿cuánto sentimos ese amor? Esto a mí me toca muy de cerca, porque antes de poder hablarles de esto, Dios estuvo ministrando a mi interior, a mi ser. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿qué es lo que nos endureció? Para que, aunque sepamos y aunque creamos en el amor de Dios, no lo sentimos y esto no produce una metamorfosis, no completa un proceso de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero esa es la teoría. ¿Cuánto puedo vivir ese amor? ¿Cuánto puedo sentir y experimentar el amor de Dios en cada uno de nosotros? Saben que Jesús no está tan preocupado en denunciar nuestro pecado como en demostrarnos su amor. ¿Se acuerdan de ese otro pasaje en Juan capítulo 8, donde la mujer fue sorprendida, una mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio con alguien que no era su esposo? Y cuando se la trajeron a Jesús, dice que Jesús primero los ignoró totalmente, estaba escribiendo en tierra, y después largó la frase mortal, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y uno a uno todos se fueron, evidentemente porque sentían el ataque y sentían culpabilidad por lo que estaban haciendo. Entonces viene esta frase. Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿qué pasó con los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y le dijo, Señor, ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Alguien que había sido encontrada en el acto mismo de su pecado, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué hablo de esto? Yo creo que todos conocemos en alguna medida la historia de la cruz. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué hay tantos seguidores defraudados? ¿Por qué hay tantos que quedaron fuera de carrera, que no siguen como el apóstol prosiguiendo a la meta? ¿Qué les pasó? ¿O qué nos pasó? La pregunta acá es, ¿fracasó Dios en su intento de rescatarnos? ¿O hay cosas que no entendimos bien de esa obra magistral? Es como que para muchos la historia de la cruz quedó como un buen recuerdo para Semana Santa, un buen argumento para una película, como podría ser La Pasión de Cristo o la historia de la cruz, etc. Pero no una realidad capaz de cambiar la mía día a día. Entonces, yo quiero que usted ponga oídos nuevos para lo que quiero decirle en este momento, a pesar de que ya lo venimos masticando un poquitito en las charlas anteriores. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, toda clase de pecado, con sus consecuencias, con sus sufrimientos, con sus traiciones, con las infidelidades, con el dolor, con el odio, con la violencia, todo fue colocado sobre él, al punto que la profecía de Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Quedó desfigurado por todo el peso de nuestro pecado. Sin embargo, la misma profecía culmina diciendo: pero él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, el precio de aquello, el costo que nos trajo paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tome conciencia de el tiempo del verbo, es tiempo pasado. Fuimos nosotros curados. Dice, es algo concluido, es algo terminado, es algo bien terminado. Y Jesús, antes de ir a la cruz, en Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado, hablando de su obra en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Fíjese, el juicio ya pasó, el príncipe fue echado fuera, y la tarea de Dios a partir de la obra de la cruz es estar atrayendo a todos hacia sí mismo. Y el apóstol Pablo, que tuvo una revelación especial en todo este punto, dice: en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados, los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. No les tomaba en cuenta el pecado, no porque le habían pagado una coima, no porque estaba haciendo la vista gorda, sino por lo que hizo en la cruz por nosotros, pero además por lo que hizo con nosotros. Hay 6 etapas claras que manifiestan el pasar de Cristo por la cruz. Él fue crucificado, fue muerto, sepultado, resucitado, ascendido y glorificado. Pero dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos magistralmente que todo lo que pasó con Cristo pasó también con nosotros. Dice que juntamente con él. Esto es imposible de entender si usted se va a mover en el tiempo cronológico. Pero hace 2000 años, vos y yo, juntamente con él, fuimos crucificados, muertos, sepultados, resucitados, ascendidos y glorificados. Yo lo que me pregunto es, ¿qué pasó con este mensaje para los dadores del mensaje, nosotros, y para los receptores del mensaje, todos nosotros? ¿Cuántos velos tienen que caer de nuestra mente y estructuras para poder ver a Dios después de tantos años de religión, con estos ojos nuevos? Ver a Dios como en realidad es, y ver lo que hizo por nosotros y con nosotros. Hay alguien que ya pagó por todos tus errores. Hay alguien que te ama, como te ama Dios. Y hay alguien que te está buscando en este tiempo para reconciliarte con Él. Este es el mensaje del Evangelio. Yo creo que es la iglesia religiosa la que sigue enviando gente al infierno, cuando Él está buscando reconciliarnos a todos con Él. Y la pregunta que yo te hago desde lo más profundo de mi corazón, a vos que tal vez estás defraudado con la religión, con un pastor, con un sacerdote, con un líder religioso, con la vida, con la fe, con lo que te ha demandado la suerte, lo que quieras decir, ¿por qué huyes? Si hay alguien que te está buscando para reconciliarte con Él, ¿por qué huyes? Yo creo que esta es una excelente oportunidad en medio de esta noche avanzada para salir de la cueva, para salir del escondite, para dejar la bronca a un costado. Ni yo te condeno, le dijo Jesús a la mujer
Y el Señor hoy a vos y a mí nos dice, ni yo te condeno. Nos está buscando, ha pagado un precio demasiado alto y creo que necesitamos urgente, si no lo hemos hecho, evaluar la relación costo-beneficio. ¿Cuánto nos conviene seguir rechazando a aquel que hizo tanto por cada uno de nosotros? ¿Cuánto de beneficio compensa el sufrimiento de estar haciendo las cosas como nosotros queremos y no a la manera de Dios? Voy finalizando y creo que hay muchas personas fuera de la comunidad de fe. Dijimos ya reiteradas veces, hay más cristianos fuera que dentro de las iglesias. Y la pregunta es ¿por qué? Yo creo que básicamente hay tres razones. Hay muchos que fueron expulsados de sus comunidades de fe por los mismos líderes religiosos, por quienes los separaron por cosas justificadas o no. En segundo lugar, creo que hay muchos que nos hemos autocondenado mucho tiempo por nuestro propio sentido de justicia. Pero en tercer lugar, creo que hay una visión distorsionada de nuestro Papá Celestial, de quién es Dios, de cómo es ese amor de Dios ilimitado, incondicional, y que es poder entender poder entender el amor de Dios y poder escuchar esta invitación a volver a la casa del Padre. Ojalá que esta charla nos esté haciendo reflexionar a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, como lo hizo conmigo mientras la preparaba. Hay un autor cuyos libros me han emocionado muchísimo y me han ayudado a entender, a mirar a Dios con ojos nuevos. Su nombre es Brennan Manning, un conferencista, ya está con el Señor, ha escrito muchos libros: El Evangelio de los Andrajosos, El latido del corazón del Rabí, El pródigo, que es una novela donde uno de los personajes es él mismo, lo escribe en sociedad con otra persona. Otro libro de él es Todo es gracia. Y Brennan Manning tiene una predilección por hablarnos y por darnos pinceladas clarísimas de lo que es la gracia de Dios. Y hay un detalle que tal vez para muchos los descalifica, a mí me hace valorarlo más todavía. Brennan Manning, hasta el final de sus días, al parecer, no pudo vencer su adicción al alcohol. Él era un católico, creo que sacerdote, y dejó los hábitos para poder casarse. Y fue tan complicado y tan traumático su matrimonio que se terminó luego divorciando. Sin embargo, él destila de una manera magistral lo que es verdaderamente la gracia de Dios. Y te llena de ejemplos. Uno de ellos dice, un amigo íntimo que yo tuve, el arzobispo Joe Reya, dijo: un cristiano triste, hablando de esto, es un cristiano falso. Y un cristiano culpable realmente no es cristiano para nada. Es decir, alguien que siendo cristiano o llamándose cristiano siente todavía culpabilidad por lo que hizo o por lo que hace, y no estoy haciendo, como alguien me dijo una vez, usted está haciendo una apología del pecado. No, para nada. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:16 en adelante: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Manning cuenta la historia de un arzobispo que llegó a visitar a una mujer católica que supuestamente estaba teniendo visiones de Jesús. Y entonces le dijo: así que a usted Jesús se le aparece. Y la mujer con toda sencillez le dijo: sí, arzobispo, la verdad que es así. Bueno, por favor, la próxima vez que se le aparezca, dígale que le cuente cuáles son los últimos pecados que yo confesé. Y la mujer quedó sorprendida y le dice:
arzobispo, ¿usted está seguro de lo que me está pidiendo? Sí, 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 por favor, tome en cuenta esto y pregúntele a Jesús cuando se le aparezca. Pasaron 10 días y la mujer lo llama por teléfono, por favor, venga, ya tengo la respuesta. Entonces cuando el arzobispo fue a visitarla, dijo, ¿y se encontró con Jesús? Sí, sí. Las palabras textuales de él, cuando yo le pregunté por sus últimos pecados, fueron, no los recuerdo. Esto es así. Nunca más me acordaré de sus pecados. Y Brennan Manning concluye esta parte en uno de sus libros y dice, la conversión de la desconfianza a la confianza se forma a los pies de la cruz. Es decir, la cruz es la puerta de entrada, donde Él murió y donde nosotros debemos morir para encontrarnos con esta vida. Y Él dice, hay una conexión esencial entre sentir a Dios, por eso el título, amar a Dios y confiar en Dios. Uno confiará, uno podrá llegar a confiar en Dios realmente si le conoce y si le ama. Y dice además, nuestro encuentro personal, no simplemente un conocimiento intelectual de Jesús, sino nuestro encuentro personal con Cristo, la experiencia de sentir el amor de Dios y el amor de Jesucristo, o el amor de Dios a través de Jesucristo, nos impulsa a confiar. Y acá me acuerdo de otro ejemplo con una amiga y hermana en la fe, que estuvimos tomando un café también, y ella me dice, ¿sabes qué? A menudo, yo siempre en mis oraciones le digo al Señor que yo me estoy cuidando, textualmente lo que ella me puso, de no hacer daño o maldad, porque sé que Dios lo ve todo, que no hay nada oculto. Y sabes, Pablo, que en algún momento, mientras estaba orando, el Señor me dijo, si esto es así, ¿por qué te cuesta tanto creer que te amo? Y yo creo que lo que pasó con ella y pasa conmigo, probablemente esté pasando también con usted. Brennan Manning también recuerda una palabra profética, dijo, dicha por Jesús a una mujer viuda de 34 años allá por el 1667. Jesús le dijo, más que complacerme todas tus oraciones, obras y penitencias, me complace que creas que te amo. Yo creo que esto tiene que llegar a alguien en esta noche. Yo creo que hay alguien entre los que me está escuchando que especialmente necesita poder experimentar lo que Brennan Manning dijo en algún momento. No solo sé que me ama, sino que además sé que le agrado. Aún a pesar de todo lo que somos y tenemos y lo que hacemos, poder llegar a entender que Él realmente nos ama y poder confiar completamente en Él es algo que nos puede ir cambiando por completo. Es que si no me siento amado, no voy a poder amar. Nadie puede dar lo que no tiene. Y yo creo que esta es una aplicación especial para este tiempo especial que estamos viviendo. Hay gente a tu alrededor que necesita sentir el amor tuyo, que es el reflejo de lo que vayamos entendiendo de este amor de Dios. Yo, la luz, dijo Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y no sé por qué me estoy volviendo muy retro, pero me acordaba mientras preparaba esta charla de un coro, de una canción cortita que cantamos en la escuela dominical. Allá lejos y hace tiempo. Tenía 3 versos, muy sencillita. Mi pequeña luz tiene que brillar. ¿Se acuerdan? Mi pequeña luz tiene que brillar. Mi pequeñita luz la dejaré brillar. Y el segundo verso decía, el tentador la quiere apagar, pero brillará. Y el tercer verso dice, no la debes esconder, tiene que brillar. Yo creo que en medio de toda esta oscuridad,
Jesús, que en principio dijo, soy la luz del mundo, les está diciendo a sus seguidores, aquellos que estén fuera y dentro de la iglesia, pero que algún día nos encontramos con la luz de Dios en nuestros corazones, hoy nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y es necesario que hagamos desaparecer las tinieblas que se están cerniendo sobre esta tierra atribulada, sobre esta generación que gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que tu luz, con la mía y con la de cada uno de nosotros, pueda estar brillando para deshacer las tinieblas de este mundo. Y termino con este versículo. Yo sé los planes, dice el Señor, que tengo para con ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y yo espero que esto haya encontrado cabida en el corazón de alguno, aunque sea uno de los que me está escuchando o una de las que me está escuchando, y pueda significarle el retorno, pueda encontrar la colectora para volver a la autopista, que nos pueda hacer caminar paso a paso, tomados de la mano de alguien que ha pagado un precio muy alto y que no merece que nos quedemos al costado del camino, sino que podamos reafirmar nuestros pasos en pos de aquel que dijo, te he amado, te amaré hasta el fin, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Muchas gracias por la atención, los bendigo y será Dios mediante hasta el próximo viernes.